La invitación es a que ahora conformemos grupos, un poco con la lógica general de que vienen trabajando, solo alguna particularidad ahí hemos estado viendo, para que se pueda producir algo similar a esto. ¿Sí? Cada uno de estos elementos ahí marcados representan actores, ¿sí? La idea es que ustedes, en torno a una problemática que seleccionen, ya estuvieron haciendo un ejercicio de reconocer conflictos territoriales. ¿Estoy bien? Sí. Sí. Bueno, digo, ¿será? ¿No será? No, yo vi ahí que sistematizaron algo interesante y de mucho trabajo. Puedan seleccionar alguna de esas problemáticas para hacer este recorte y decir, en torno a esta problemática, cuáles son los actores relacionados, los que podrían estar y no están, los que pueden tener alguna influencia o a través de los cuales se puede trabajar algún tema, ¿sí? Digo, en un sentido bien amplio, no solo los que están incidiendo actualmente, ¿no? El conjunto de actores, ¿sí? Relacionados. Un poco con esta lógica, volvemos un poquito el grafiquito para mostrar más. Van a tener papeles como de colores para poder reconocer. Ustedes le dan la forma que quieran. Acá la idea es un poco grupos informales, háganlo como quieran. Áreas estatales, organizaciones de la sociedad civil, digamos, la forma que quieran. O sea, la idea es que gráficamente se muestre la diversidad de pertenencias de estos grupos. Ya digo, formales y no formales, ¿no? O sea, grupos que pueden tener su peso por una identidad propia sin que estén formalizados como una cooperativa, no necesariamente. También sectores privados. Entonces, reconocerlos así y después poder graficarlos como esto puede ser una opción en torno al problema, los más cercanos al problema, por la interpretación que ustedes hagan, bueno, y los otros círculos de ubicación más alejada respecto del problema. O esto que muestra un poco, está interesante porque muestra las relaciones entre actores, cómo las ven ustedes. Hay conflicto, hay cercanía, porque hay trabajo previo conjunto, hay alianzas, forman un mini grupito, ¿no? Están desconectados, ¿no? Acá está un gobierno que lejos de la ciudadanía, se ubicó acá. ¿Sí? Entonces, esto, fíjense que hay líneas más gruesas, de puntos, trabajan juntos, pero muy cada tanto, ¿sí? Como ustedes quieran dibujarlo, también usamos emoji, bien el vínculo para atrás, ¿no? O crítico, llanto total, ¿no? Como no nos podemos ni ver, enojado. Digamos, todo aquello que permita graficar, primero identificar los actores del territorio en torno a una problemática. Hagamos ese recorte. Y los vínculos que ustedes visualizan en esos actores. Repasamos los grupos que ahí con la Patria estuvimos armando y Nicolás. Sí, porque acuérdense que el problema ahora es más localizado, o sea, no genérico para todo, sino según cada grupo. En el grupo 1, que ya conformaban antes, está Cruz de Leche. En el grupo 2 también está Cruz de Leche. En el grupo 3 está Tucumán, Paso Viejo, Cerrezuela y Liguera. En el grupo 4, Soto, y Bañados de Soto. En el grupo 5, San Marcos Sierras. Y en el grupo 6, El Brete y las zonas bajas de Riego. Hemos armado un grupo más para distribuir un poquito. ¿Se comprende? ¿Se entendió? ¿No? No.
¿no? Sí. O sea, hay una mezcla de grupos, me parece. En el grupo 1, San Marcos con Cruz del Este. Hicimos una reorganización, un separadito para que sea más fácil. ¿Comunimos como lo mismo la vez pasada o no? Ahora lo hemos separado un poquito. Para que la idea es que la idea es que puedan situarse, salir de la temática grande esa para que una cosa también para la no frustración, ver un conflicto que pueda ser abordable imposible, ¿no? Por eso de delimitar un conflicto, quizás arriba pongan el conflicto, Pero hay que esperar hasta el año que viene. Tenemos que esperar hasta el año que viene para nosotros Para sacar la basura, sí. analizarlo. no, porque esa es la respuesta. Si hay algo que no hay que tener nunca preparado cuando uno va a convocar a alguien, es qué menú le va a dar de comer. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No es el problema. Es el problema. Vamos a centrar en el conflicto, en la tensión, en el problema. ¿Se entiende? Pero vamos a hablar con pueden ver ahí las localidades ubicadas en la cuenca y los actores en ese territorio también. Bueno, son formas de ir mostrando la realidad de cada zona, de cada sector. Otra observación general, por lo que fuimos viendo, siempre es importante precisar el actor del que se trata. Precisar significa, ¿no? Por ahí, gobierno de la provincia, más que una generalidad, pensar la lógica que tiene cada área particular, ¿no? Dentro del gobierno. O cuando pensamos área de educación, avanzar en reconocer escuelas secundarias, escuelas primarias, tengo la modalidad de escuelas albergues, ¿no? Avanzar con esa identificación. ¿Para qué sirve esto en definitiva? Y ahí mencionamos 2 o 3 sentidos de esto. Uno, reconocer justamente la diversidad que hay en nuestro territorio. Entonces ya entran en escena, ¿sí? Después, ver, acá hay conflictos, acá hay mayor profundidad de vínculos. Bueno,
todos esos análisis respecto de los vínculos nos permitirá pensar en estrategias para involucrar. Sabemos que si llamamos a este grupo, dado que tiene un vínculo cercano con aquel grupo, lo va a traer también, ¿no? Entonces, sabemos a dónde llegar para acercar a otro grupo que nos interesa. Ver cuáles son los más lejanos y pensar estrategias específicas. A veces hay algún actor que nos permite acercarnos a los que son más lejanos a nuestra convocatoria, ¿no? A nuestro proceso de convocatoria. Y como tip general, siempre en las convocatorias pensar lugares con cierta neutralidad para invitarlas, ¿no? A veces las escuelas son un ámbito más favorable, a lo mejor que el municipio, ¿no? Porque le da cierta lejanía, autonomía, y siempre también pensar que por ahí, acá están los actores del territorio, pero suele haber algunos actores que contribuyen a legitimar el proceso, a contribuir a la confianza. Nos ha sucedido, bueno, en San Marcos, ese vínculo que se produjo entre la universidad y el gobierno local, en algún punto contribuyó a la confianza en el proceso. En ese sentido, las universidades está bien que utilicen estos recursos para favorecer este tipo de procesos. Entonces, pensar por ahí cuál puede ser el actor aliado para acompañar el proceso y que contribuya a sumar más actores. Eso sería, hasta acá llegamos, y lo van a completar en el trabajo práctico. Ahí está. Nos acordamos de una anécdota que en San Marcos, en un grupo, una persona se levantó y dijo: estos grupos están mal hechos. Y cuando le preguntamos por qué, decía que somos todos distintos. O sea, los grupos nos tenemos que juntar todos iguales. Y después, recién hablando con uno de los chicos, decíamos que realmente la primera dinámica de participación, y que es un reto y que es un ejercicio que ya empezamos y cada vez más, es trabajar en equipo. Y en equipos interdisciplinarios son juegos de participación y dinámicas que nos vamos aprendiendo. No es fácil hacerlo mientras más conformamos equipos y mejor los construimos. Bueno, también vamos capacitándonos para abrir estas técnicas de participación ciudadana. Bueno, acá lo dejamos y nos vamos ahora sí a algunas herramientas de participación, es decir, tenemos el panorama, ¿no?, de quienes deberían estar en el espacio, quienes tendrán algo para decir, una propuesta, una interpretación. Bueno, ¿con qué herramientas contribuimos a ese proceso? Que son las consultas ciudadanas, los talleres participativos, los consejos de mesas también. Ahí, a nivel de consideraciones generales, está bueno, antes de elegir o definir qué herramienta participativa vamos a usar, entender los para qué. Bien, esto es un problema técnico. Es entender los para qué y el qué, porque en base a eso es la herramienta, la dinámica que vamos a usar. Entonces, ahí tenemos algunas opciones. Por ejemplo, no es lo mismo consultar. Si necesitamos consultar sobre alguna cuestión particular o algún asunto particular, bueno, tenemos ciertas herramientas de eso. Después, si necesitamos debatir sobre alguna cuestión específica o decidir algo, pero más teniendo que deliberar. Después, necesitamos proponer, codiseñar algún espacio, generar ideas, construir algo con la ciudadanía. También decidir si necesitamos generar acuerdos o consensos colectivos, o también esto de si vamos a actuar, ¿no?, generar alguna acción concreta. Entonces, depende, una vez que entendemos el para qué y el qué, es la herramienta que vamos a aplicar. Sí creemos que, de vuelta, que hay actividades que fortalecen el proceso, y es cuando no solo en la dinámica con el otro, sino también previamente cuando codiseñamos los instrumentos,
cuando hacemos relevamiento, cuando generamos espacios de formación. Y hay, está bueno también para elegir cuál es importante que las herramientas, esto sí está bueno como anotarlo, que las herramientas que usemos sean pertinentes y adecuadas, o sea, que resuelvan ese para qué, que tengamos resultados concretos y adecuados también que sean en el tiempo que se necesita. Por ejemplo, hoy que hicimos los códigos, no hace falta una dinámica, una herramienta estar 50.000 años, sino algo concreto y porque también el tener resultados, que lo decían un poco, nos permite confiar en el proceso. Bueno, después ser comunicables, que sean fáciles de entender, sencillas. No se necesitan herramientas súper complejas y técnicas, al contrario, es todo lo que no. Porque justamente en esto de la paridad necesitamos poder hacer las dinámicas todo. Después, esto credibilidad, que ya lo dije antes, y la factibilidad, que sean factibles, que se puedan hacer. Entonces ahí tengo que analizar los recursos que tenemos, también las capacidades que hay en el equipo que va a llevar adelante esas herramientas participativas, también la comunidad que está presente, con quién se acerca. Después hay otra cuestión, que tiene que ver esto con cualquier dinámica, herramienta, lo que pensemos. Está bueno tener una programación operativa, que tengamos claro los objetivos, qué modalidades vamos a hacer, si vamos a hacer dinámicas virtuales, presenciales, qué tiempo vamos a tener, qué recursos. Y esa programación operativa, nosotros siempre decimos en esto de tener información, no es solo tenerlo el equipo que va a llevar adelante la dinámica, sino también cualquiera, o sea, las personas que participan, porque ahí es donde generamos realmente la construcción con el otro. Ustedes cuando llegaron al principio, nosotros les entregamos una hojita que decía qué íbamos a hacer en este taller, para que todos sepamos a dónde estamos parados en tiempo y espacio. Entonces, esta programación operativa es importante tenerla el mismo día o incluso, depende del tema que vamos a tratar, antes, porque nos ayuda a prepararnos a todos, predisponernos de otra manera. Sí, no, hay solo decir que esa compartir esa programación de la actividad también es una forma de corresponsabilizar, ¿no? Porque es un modo de, bueno, ¿cuál es el acuerdo? Acá dijimos que nos reuníamos para llegar a un acuerdo sobre este tema, ¿no? Es como entre todos poder llevar a cabo lo propuesto, chequear que logremos lo que nos hemos propuesto. Esa es un poco la idea de construir participativamente el espacio. Sí, nosotros ahí, yo soy abogada de la comuna de Liguera y la idea era ir organizando. La Liguera no tiene nomenclador, no tiene algunas calles si no están nominadas. Entonces decíamos, bueno, empecemos con ese acto de participación para que la gente venga y nombremos las calles. Entonces, bueno, y después vamos incorporando otros procesos. Ese era como... Bueno, eso lo interesante es entender el lugar, el contexto, porque ahí vas haciendo que la participación va incrementando. Si vos venís de una comunidad que ya viene fuertemente participando, bueno, ahí podés pensar otras cosas. Siempre tiene que estar todo situado. Está bueno en ese contexto. Y también compartir, porque las estrategias, el compartir lo que cada uno está haciendo, generar esa red, porque también es capaz que lo que uno resuelve en un lugar no lo puede aplicar, no copia y pegue, ¿no? Sino contextualizándolo. Sí, y ahí nomás agrego también la importancia de ese tipo de actividad, promover, digamos, organizarla de forma participativa, a veces moviliza la participación. Estoy recordando en Sierras Chicas que hubo un proyecto en relación a la zona de morteros. Una recorrida de reconocimiento de esos objetos de valor patrimonial, ¿no? De ese patrimonio ancestral que tiene la comunidad, el sumar en ese recorrido de repente es un disparador para pensar otras temáticas y problemáticas más de fondo, ¿no?
desde algo como más grato, que es encontrar los valores que tengo en mi propio territorio, ¿no? Recuerdo que había ahí un proyecto en ese sentido. Bueno, después, otra de las cosas a tener en cuenta son los materiales de consumo, los recursos. Ustedes también veían acá, en el papelito que voy a imprimir previamente, los cartelitos para que pongan los códigos. Todo esto hay que pensarlo. El espacio, hoy decíamos, no hay mesas. Bueno, hay cosas que se van a resolver, pero hay otras que las tenemos que tener resueltas previamente para que funcionen. Porque no hay peor cosa que llegar a un lugar y que no esté pensado cómo participar ahí, el sonido. Hay muchas cosas que hay que tener en cuenta previas para que funcione, porque si no, es la frustración. Y es todo lo contrario de lo que queremos hacer. Después, bueno, cuando implementamos, también tener pequeños ajustes durante el taller y después tener evaluaciones más generales, pero uno puede ir ajustando de una semana a otra, de un taller a otro, no necesariamente de vuelta, es lo que dice el equipo siempre, no es la etapa de hoy hago esto, después hago la otra, después hago la otra, vamos haciendo, yo le digo que también lo aprendí así en mi formación, pero la interdisciplina, me lo va a entender, es de otra manera, para que se y de alguna manera lo que buscamos, el objetivo final es construir confianza para que esa participación sea efectiva. Necesitamos construir confianza, necesitamos que haya amplitud en la convocatoria. No podemos, la diversidad, no podemos salir a consultar algo de la normativa y que solo un sector participe. Y también, de vuelta, la información previa y la formación, porque nos va a posicionar a todos desde otro lugar y la construcción va a ser distinta. Sí, yo recuerdo un ejemplo que lo van a recordar mejor, cuando hicimos una evaluación en un momento en el proceso de San Marcos, de los años que hemos estado trabajando en San Marcos, desde el área de extensión, ¿no? De la universidad, no es que enviamos a eso. Lo que quería decir es que en un momento se hizo una evaluación. Yo recuerdo que produjimos un material porque ¿qué pensábamos? Nos decía muy bien Marcela, la gente no se va a acordar que queremos evaluar, ¿no? Entonces llevamos unas cartillas, de esto se trataba, ¿te acuerdas? Digo, la información también para eso, porque preguntarle a alguien capaz, sí, bien, o no, porque eso no se cumple, pero sin claridad respecto de aquello que teníamos, sobre lo que queríamos conocer. Entonces la importancia siempre de esa información, dedicarle tiempo a producir información que le sea útil y clara a quienes tienen que participar, ¿no? Bueno, y ahí para ver algunos dispositivos o herramientas que se pueden usar, dispositivos por ejemplo el taller, ¿no? La técnica del espacio taller es ese espacio que te permite construir con otro, reproducir con otro. Sí está bueno tener distintas instancias, la apertura, esto de lo del cartelito con el nombre, sobre todo cuando hay personas que no se conocen. Hay algunas cosas que hay que tener en cuenta porque generan otra predisposición y otros resultados. La hoja de ruta, después del desarrollo del taller, también interaccionar, permitir que todas las voces se escuchen. Hay veces que hoy es la misma información, pero si tenemos que tomar decisiones, también se van a generar tensiones. Entonces hay que saber abordar el conflicto. Y eso se aprende con la práctica, pero sí es necesario dinamizarlo, porque si no se te puede ir, se te puede extender por horas un taller, se puede pelear con la gente, entonces hay que tener ciertas método. ciertas formas. ¿Qué? Un método. Sí, más que método también es cierta timing. Sí, el timing, como alguna técnica, alguna acción. Ahora lo vamos a poner en práctica en un rato. Claro, Sí, ahora lo vamos a Vamos a ir a un ejercicio donde lo vamos a poner en práctica. Y también durante el desarrollo, nosotros hoy estamos dentro del taller, hay distintas instancias, es dinámico, porque si no, básicamente, en el contexto en el que estamos hoy de la inmediatez, o sea, nadie tiene más de 40 minutos, 30 minutos y es un montón la atención plena. Entonces tiene que ser dinámico. Hoy a la mañana no nos movíamos porque tenemos solo ganas de ver, es porque necesitamos ese dinamismo para prestar atención. Sí, todo tiene un porqué.
un sentido. Y también no hace falta meter 150 dinámicas, sino 3 concretas, 2 trabajos en grupo, uno de presentaciones, cosas así. Hay que ir y uno lo va conociendo con el que yo estoy segura que muchos de ustedes lo saben. Depende del grupo es lo que vamos trabajando y también nos vamos probando y aprendiendo. También depende del momento histórico. Porque, por ejemplo, si es el primer taller ciudadano o el primer foro ciudadano que se hace en un lugar, hay que ser más explicativo, hay que entender que la gente a veces tiene como mucho silencio acumulado y es el primer punto de presión. Entonces el primer encuentro es probable que sea más combativo, pero después cuando esto se da regularmente, la ciudadanía se acostumbra y entiende cómo es el funcionamiento y demás, y eso también hay que tenerlo en cuenta. Sí, también los grupos que participan en el taller. No es lo mismo pensar dinámicas para niños y niñas que para jóvenes, para personas adultas. Hay que ir adaptando todo. El manejo del tiempo es fundamental. Consulta, perdón, mencionaste ahí. ¿Y han hecho ustedes talleres que involucren a niños y jóvenes? Sí, por ejemplo, este manda de Altagracia. Yo me estoy cuando no es de ordenamiento, es de Altagracia, una canción ambiental. Hemos hecho talleres de formación, pero también de construcción selectiva de los espacios comunitarios. Sí, por eso. Y eso fue re interesante cuando teníamos que construir el parque y el espacio comunitario, que tuvimos instancias diferentes, pero después se juntaron en una asamblea. Y eso es lo que se preparó para que los niños pudieran coger esa asamblea. Porque de hecho, y lograron torcer o fundamental y argumentar el por qué su plazoleta tenía que ir donde tenía que ir y los grandes querían poner ahí un asador. Y ellos lo fundamentaron. Se les dio el espacio, pero se fue trabajando. Y súper interesante. Hoy nos acordábamos, esto es muy viejo, en el año 2000 hicimos un proyecto de gestión ambiental para escuelas primarias y trabajamos con la escuela primaria de San Marcos. Ese trabajo fue declarado de interés por la provincia. Cómo trabajar también, y esa es una de las cosas para también invisibilizada dentro de la escala territorial, que por ahí siempre charlamos todos entre adultos y quienes vivencian esos espacios también son los niños y jóvenes, pero con mayor dificultad se les incluye. Bueno. Y hablar de las personas con discapacidad y los adultos mayores que tienen dificultades en la movilidad, ese tipo de cosas. Ahí, perdón, te sumo que es muy interesante el impacto que puede tener allá en la 8 de agosto. Teníamos el taller ambiental, que los cuidadores de Barabachá, que se pusieron el nombre de las niñas y los niños, y después uno de esos nenes fue a su escuela, que estaban hablando de cuestiones del monte, y dijo, yo en mi barrio tengo un parque autónomo, porque no era la plaza tradicional. Entonces convenció a la señorita, llevar a todo el grupo al parque, para entender esas cosas también ellos como son, entenderlos como agente de cambio. Claro, la capacidad de incidencia de los niños, porque es en la familia, es en la institución. Creo que está el proyecto de ordenanza del Consejo Deliberante con el diseño de eso para que la plaza de un loteo social, un barrio popular, sea un parque autóctono con un recorrido de flora y fauna nativa. Está todo diseñado por ellos. Y ahí, por ejemplo, hay otras dinámicas también que se pueden usar que son más virtuales. Yo ahí sí creo que hay que tener muy en cuenta el grupo, los recursos que se tienen, pero sí también es importante usarla. ¿Por qué? Porque eso ya no está sucediendo. La virtualidad hoy, todas las cuestiones estatales están migrando todas. Entonces tenemos que poder acceder, porque si no lo que va a pasar es que todas las cuestiones consultivas y eso van a tender a ser virtuales, no todas, pero hay muchas que sí, y se acorta la participación. Entonces está bueno ir aprendiendo. Nosotros el año pasado hicimos con una virtual, una consulta, y había personas que tenían celular, otras que no, pero era, bueno, compartimos entre dos, y se puede hacer, solo que hay que adaptarla. Pero sí es importante para que todos empecemos a acceder a distintas herramientas.
Lu, una cosita más. No, recuerdo de la experiencia también de San Marcos de que muchas veces el acceso, por esto de la accesibilidad, que seguro lo van a retomar las chicas, pero muchas veces hay gente que, es verdad, por ejemplo, casos de adultos mayores, discapacitados, pero hay otros registros también que no van a un lugar público, no van a la exposición, lo que decía el compañero hoy. Y bueno, la experiencia allá, bueno, se hicieron por barrio. Porque uno puede planear un ordenamiento, bueno, siempre en el CIC, por ejemplo, en un lugar, porque lo naturaliza como lugar público por excelencia, pero no todo el mundo accede a esos lugares, ni quiere exponerse en esos lugares. Entonces, ir al barrio para consultarlo, trabajar de esa manera también acerca y tener muy en cuenta esos registros culturales de cómo se apropian de los espacios. El representante de zona llevaba la urna 15 días. Hay una cosa, sí, personas con discapacidad. Discapacitados reducimos a la persona solo a su discapacidad. Personas con discapacidad es el término adecuado y es importante que lo sepamos todos, sobre todo en las cuestiones que son de Estado, que me parece que la terminología es imprescindible al lugar que le damos a la situación, ¿no? Gracias. Está muy bueno, pero que lo bueno de estos casos que nos haces, que estás comentando, es que, por ejemplo, cuando hay delegados zonales, representados zonales elegidos democráticamente por voto secreto, cuando había que hacer consulta, el delegado zonal iba con la planilla y administraba la urna, a veces 15 días, después a veces postergamos los temas conflictivos, cómo se llegaba a que cada sujeto en todas sus condiciones pudiera votar. ¿Se entiende? Inclusive estaba preparado para explicar, y si no pudiera escribir o no tuviera cuestión visual, la persona le llenaba, teníamos un modo de cómo registrar, incluso si era analfabeto, ya teníamos inclusive cómo era la modalidad para registrarlo, que la persona también había votado. Sí, o sea, teníamos todos los mecanismos para que todas las personas pudieran ser consultadas. Una vez hicimos un taller en las Lagonas, en la sierra, en el Saberes Ancestrales. Se invitó a gente mayor de 85 años. El taller era 2 horas, a mí pasó a 4 horas y no nos queríamos ir. Mirá, qué bueno. De aprender cosas, solo escuchándolo. Sí, ahí no quería decir de esto que recién hablaba Marcia, que es la consulta, que también estas herramientas se pueden aplicar en paralelo, no necesariamente solo una. Puedo tener distintas instancias. Cuando hagamos consultas, que está bueno armar los instrumentos de vuelta de manera participativa, con esos referentes, para entender y que el instrumento realmente sirva y se haga bien la consulta, porque si no te puede pasar que preguntas cosas que o no se entienden o no resuelven lo que necesitamos. El lenguaje sea apropiado, esas cosas de San Marcos, lo que contaba recién Marce, también hacer pruebas piloto para ajustar, porque no siempre lo vamos a tener todo resuelto, pero sí vamos ajustando sobre la marcha. Está bien hacer esos ajustes. Y después poder clave, que es hacer la devolución de la información, que eso sirva como una herramienta para fundamentar alguna ordenanza, fundamentar alguna acción, que no se transforme en un extractivismo, lo que decimos extractivismo académico, tal que sea, sino que justamente sirva para disputar lo que sea necesario. Un poco lo que se hizo en este taller cuando abrimos la producción del taller anterior, se comparte, se devuelve, ¿no? Ese sentido de quién participó, le pertenece, quién participó en esa producción, le pertenece para usarla en lo que considere, digamos, ¿no? Es como un bien público, ¿no? Bueno, después hay otros dispositivos como los consejos, los comités, las mesas, es buenísimo institucionalizarlas, y es importante que son espacios de articulación, de toma de decisiones. Ahí es importante tener en cuenta cuáles son, establecer previamente los mecanismos y criterios de representación, tener reglas, tener estos códigos que hablábamos antes, para entender desde dónde participamos, cómo y para qué. Y sistematizar de vuelta para que eso funcione. Este también es un ejemplo de San Marcos, que a través de una normativa se creó el Consejo de Ordenamiento Territorial. Bien. Y acá los últimos, que son los dispositivos de comunicación, que son clave, ¿no?
y esos dispositivos van a ser el soporte de los otros, de las otras herramientas. Para llegar a un taller, es importante que yo me entere que esté el taller. Y ahí deberemos tener diversidad en cómo comunicamos, un poco lo que hablaba del principio. Basarse en la comunicación popular, en las distintas herramientas, en entender a quién estamos comunicando. Inclusive cuestiones tradicionales. Yo voy a parecer una vieja lo que voy a decir, pero mucha gente, la brecha digital es real. O sea que muchos no abren ningún PDF. Voy a ser así, sincera. Así que si hay que poner para sacar de propagadora, radio comunitaria, afiche y el boca a boca y el qué sé yo, hay que usarlo. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Porque si no, no vamos a llegar. El papel contamina, la resonancia Sí, pero que sea usar todas las formas. La propagadora en algunos no funciona bien, las radios de la zona son actores clave. También no confundir eso para tener en cuenta algunas cosas, partir de lo que ya existe, cómo la comunidad viene comunicándose, cómo cada segmentarlo o entender a cada grupo, que la comunicación sea simple, concreta, no grandes cosas, que sea dinámica, no confundir problemas de comunicación con problemas políticos o de poder. Después, que el mensaje genere alguna acción concreta que sea esto de desafiar a la otra persona o compartir información para que vengan conversaciones, que genere acción, que ese ciudadano interpelando para que genere acción. Y bueno, dentro de estos dispositivos de comunicación va a haber varias herramientas, ya los conocemos, pero sí es importante que los equipos que conformemos aprender de estas herramientas, quizás algunas vamos a conocer más que otras, pero sí tenemos una división. Ahí están algunas más gráficas, visuales. Bueno, ¿cómo estamos? Vamos. Bueno, sí, mencionar, ¿no? Esta que tiene que ver más con la organización ciudadana para algunas acciones políticas que también son formas muy importantes de participación. Vamos a la actividad. Vamos de cierre. Vamos a la práctica de cierre, que va a tener que ver con el representante de la rigor, no quiero la comuna regional, ¿quiénes son los representantes de el representante o la representante de la comuna? Tiene que pasar. Venga que le invitamos un representante de la comisión. Bueno, siempre le vamos a dar la palabra. Seguramente ella le va a dar la palabra. Sí, póngase atrás. Bueno, falta el municipio. ¿Quién es el municipio? Y bueno, él. Uno es representante de la comuna y del municipio. La gente del APRI, nos falta el del APRI. Nos falta el representante del APRI. ¿Quién es? Uno por el APRI, uno por el APRI. Acá va la secretaria. La secretaria de Minería. Muy bien. Bueno, con el público conocimiento, ya hemos leído el orden del día y ustedes saben que lo importante es que esto es un ámbito democrático de pluralidad de voces, así que lo importante de esta reunión es que tenemos que ver cuáles son una de las acciones prioritarias a poner en marcha, ¿no es así? Entonces vamos a dar, ¿qué tiempo? Bien brevemente, ¿no? Sí. Mi secretaria. Así que tienen 2 minutos. ¿Podemos controlar el tiempo para que queremos más? Digo esto porque el factor tiempo es crítico y es importante que veamos cuáles son los caminos, y agradezco a todo el público que están acompañando acá adentro y afuera. Y además, nos viene esperando después la prensa, que creo que va a tomar algunas entrevistas, está la radio de la zona, está el canal de la zona, así que por favor les pido que nos concentremos porque después está la prensa que nos espera. excelente, excelente. Bueno, muy bien, Joaquín. Vamos a hacer la secuencia así, de 3 minutos, y le pido también a la de la secretaría. Sí, ya estoy tomando acta. Está tomando acta de las
informaciones para que veamos qué acciones, cuáles son los acuerdos, porque tenemos vamos a tener por lo menos 8 propuestas de acción. Adelante, Joaquín. En representación, por supuesto, de la ONG ambiental. Bien. Bueno, desde la ONG que me toca representar en esta asamblea, primero que nos ha preocupado mucho, venimos estudiando lo que fue la modificación de la normativa. Bueno, la dirección que está tomando el gobierno nacional al respecto. Lo primero que pensamos hacer es recabar información, porque realmente estamos asumiendo que están todas las autorizaciones ambientales conforme a la normativa vigente y bueno, debemos dejar en claro que lo primero que estamos haciendo es notificar a todas las reparticiones independientes, principalmente a la Secretaría de Ambiente, que sigue dependiendo del Ministerio de Educación. Así que, básicamente eso, quédense tranquilos, acá el asesoramiento legal del equipo y técnico va a estar totalmente atento a analizar los impactos ambientales y la legitimidad de las audiencias públicas. Y nos preocupa un montón qué va a pasar con el agua a largo plazo, ya que la explotación Recurso de amparo. Estamos en una audiencia y en eso seamos respetuosos, disculpe que sea así, pero la regla que la vocería está a cargo de sus compañeras. Eso, mencionar que el agua es principal y siendo la cabecera, obviamente tenemos esa necesidad de proteger a todas las comunidades y organizaciones que están acá en el Comité de Agua representando cada uno. Bueno, por secretaría vamos a hablar determinados puntos, que es en primera instancia el amparo ambiental, con un pedido de estudios hídricos y que el estudio tenga múltiples fuentes científicas, no solamente la que nos brinde la empresa. Luego vamos a consolidar una lucha junto a la Confederación de Consorcios de Riego Nacionales y de Productores Agrarios, porque serían los más afectados por el uso de las aguas de la cuenca. Como tercer moción, en la Asamblea vamos a declarar el estado de emergencia y movilización para comunicar a la población a través de las redes, de los medios de comunicación y con recursos gráficos, a la espera de que se nos pueda dar a conocer el impacto que tiene el recurso hídrico. ¿A quién representa? Consorcio ambiental de riego. Soy el consorcio de riego. Sí, es una zona. Primero que hemos tomado es la amparo ambiental. Ellos tienen una serie de medidas internas de lucha y movilización que están excelentes. Si quiere usted priorice, después vamos a ver cómo vamos a trabajar eso. Pero lo primero que planteó acá esa intervención es la amparo ambiental, que es una medida jurídica. Bueno, presenta. Buenas tardes a todos, soy Augusto Pomero, soy el representante. Necesito de dinero para saber. Soy del gremio de minería y quiero saber si represento al conjunto de los empleados o al empresariado. Los empleados. A los empleados, ok. Bueno, generalmente también se habla de gremio porque se habla quién se dedica al sector de la no estaba definido si era bueno, nosotros estábamos haciendo algunos puntos que queríamos hacer notar aquí porque es la primera vez que se va a trabajar en la zona. Entonces lo que queríamos hacer es revisar cuál es la legislación vigente en torno de esta actividad, ver que se cumpla el convenio colectivo de trabajo, las condiciones de seguridad, cuáles se va a desarrollar esta tarea, el trabajo sea registrado y que tenga la incorporación de empleados de
del sector de aquí de la zona, que son las primeras y las más importantes consideraciones que tenemos para hacer como conjunto. Muy bien, quiere tener toda la información. Muy bien, la gente del gremio ahí. La minera, ¿cómo? Buenas tardes. Buenas tardes, nosotros somos Minera Sociedad Autónoma de los Gigantes. Vamos presentes acá para comentarles que estamos llevando adelante la mayor inversión de la historia en el sector sanitario. Tenemos un compromiso social y ambiental muy importante. Aclarar que estamos trabajando gracias al impulso del RIGI a nivel nacional, por lo cual estamos muy agradecidos y en gran medida apoyamos esta medida. Y he venido aquí con jefa de comunicación de la empresa, que les va a comentar rápidamente todos los beneficios de nuestras inversiones en la zona. Pero pedimos una acción. Claro, ¿Qué acción va a hacer? Está comunicado. Invertir. Mentir es verbo, Muchas gracias por esto. Realmente esta comunidad nos importa, además de los beneficios, nos importa la comunidad, nos importa ver crecer el pueblo, en lo particular porque mi familia de manera histórica ha vivido acá, se realiza y pensamos las cosas que pensamos. Compartirles que hay todo un equipo trabajando de manera interdisciplinaria, trabajo social, con las distintas áreas para, sobre todo, entender cómo ven qué visión tiene cada uno de ustedes y poder fortalecer el programa que tenemos, un programa socioambiental que busca entender cómo mejorar. Venimos pensando en poder construir una escuela y niños poder los centros de salud, poder fortalecer a esta comunidad y que todos podamos estar. Estamos en un tiempo, yo la recuerdo, a veces pasa, disculpen a todos, pero a veces pasa con las empresas que tienen dos representantes en vez de uno no tiene dos. El asesor. Se excedieron. La empresa que está con un solo representante. Bueno. 5 guardaespaldas de Bueno, bienvenido. Buenas tardes a todos. Soy el intendente del pueblo, mi nombre es Antonio Pérez, y quiero en principio agradecer mucho a la Corporación Minera que ha decidido invertir en nuestro pueblo. Vamos a tener las vías de comunicación que hace 100 años que nuestros abuelos vienen pidiendo. Vamos a tener asfalto, vamos a tener prometer la red de agua y una escuela nueva, porque la escuela Lancho se está cayendo, así que estamos todos de acuerdo con ello, pero todo lo que plantean ellos y especialmente el tema social, porque 200 puestos de trabajo para nuestra comunidad es muy importante. Tengamos en cuenta eso, pero nuestro municipio es participativo y además contamos con el comentario de la oposición. Que nos aclaren cuál es la acción que tenemos que aceptar la minera como en el manejo del territorio. Nosotros con todos los beneficios. No sé, señor intendente, si lo estoy entendiendo bien, pero como que usted le están encontrando los múltiples beneficios. Sí, absolutamente. Personal y económico. El maneja el Consejo Deliberante. Y trae entonces a la oposición. Bueno, concretamente, si asumiendo mi claro rol de opositor, y digamos, dejando
evidenciar que acá usted no ha solicitado, el intendente no ha solicitado el estudio de impacto ambiental necesario ni ha considerado el grado de daño actual y potencial que este emprendimiento va a generar. Nos ponemos ¿qué solicitan? La propuesta, por favor. ¿Qué acción propone? Nos ponemos pedimos desde el Consejo Deliberante que tiene una mayoría se declare el estado de emergencia municipal ambiental. Requerimos un estudio de impacto ambiental particular a cargo de la Universidad de Transportes y acto seguido la judicialización. Vamos a pedir los estudios porque sabe que, discúlpeme, vamos a tratar de que sea una acción. Claro, señor Polita venía. Ahora en nombre de Gordo soy el jefe de la PRI, de la provincia. En nombre de nuestra historia de los gigantes de la década de los 80, el último derramamiento de uranio, que quedó la cola sin 2.400.000 litros del uranio sin remediar. Es la última experiencia que tuvimos. Nosotros tenemos 4 direcciones que van a estar trabajando en la para abordar. Tenemos la dirección de planificación y gestión estratégica, la dirección de prevención y gestión de calidad, la dirección de aprovechamiento y coordinación, y también la dirección de educación. La vamos a poner en autos para trabajar en el tema, porque como cordobeses nos merecemos dar un agua segura y a la ciudadanía y tanto a la irrigación, que también si va a un agua contaminada. ¿La acción que va a hacer? Por favor, gobernador, de todos modos, acá no entiendo bien para qué fue la invitación a la cena esta noche. Nosotros tenemos que promover, controlar, supervisar todo el sector provincial, la declaración de organización de los comités de cuentas de control sostenible. Así que, hasta tanto no se aprueben los planes hidrológicos de las aguas superficiales y subsuperficiales según el manejo que tienen que dar las cuentas, y de cada provincia, esta administración lamentablemente no puede estar acompañada por pero vayan pensando qué estudios o informes o colaboradores podemos tener para algunas cosas que se han pedido. ¿Sabe qué, Gordo Pincel? No me lo diga ahora. La población, las voces de la calle, que también votan, que dice que las hojas de desalojo y la mina contaminan. ¡Devuelvan los iPhones! ¡Devuelvan los iPhones! Quiero saber si contamos o no con los equipos de ustedes para el desarrollo de los estudios. Las 4 direcciones. Las 4 direcciones. Las 4 direcciones, pero los estudios. Sé que partido gobierna 2028, Ese es el alcalde de Gama. La gobernadora me manda, perdón. Bueno, Majo, te doy la palabra. Bueno, buenas tardes. Yo soy María José Fraile, soy la secretaria de Minería. Y bueno, la acción que vamos a tomar es garantizar. Ustedes lo votaron, por eso tenemos un RIFI, ahora nosotros tenemos que ajustar, y lo que desde acá la Secretaría de Minería, lo único que podemos hacer es garantizar, armar equipos para coordinar con todos los sectores y garantizar que la minera, ustedes, se ajusten a lo que la ley dice, hacer el seguimiento, monitoreo, dar a conocer los resultados a todos los actores, y bueno, eso es lo que podemos asegurar desde la Secretaría de Minería, es garantizar el correcto ajuste a la ley de la minería. Muy bien.
residuos. Acá es importante, ¿cómo seguiría que como todos vinieron aquí? vamos a tratar de pensar las posibles opciones que tenemos frente a un escenario, porque lo que generalmente ocurre es que tenemos un escenario de recorte con un nudo conflictivo. El tiempo de espacio, estamos en el 2028, estamos en la cuenta, acuérdense que la noción es de escenario, por eso tenemos los actores. Si ustedes se fijan, de los 8 actores, si cualquiera que coordinara este espacio, digo, la miro por secretaria para ver si es así. Varios de los actores coinciden en que es la necesidad de que circule mayor información. Si existe el acceso, podemos hacer una combinación primero interna, podemos resolverlo primero internamente, en el que sus ámbitos son 8 actores. En general, si ustedes ven, tanto desde que pide el estudio, el amparo va a necesitar el estudio. Si hay algo que uno hace cuando presenta, echando varios amparos, los amparos en general necesitan la documentación. Va a tener que tener la documentación para probar que el derecho está siendo vulnerado. Siempre los amparos son estrategias, figuras jurídicas de reparación de derechos vulnerados. Entonces, sí, muy bien, el consorcio de riego va a necesitar la documentación respaldatoria que demuestre que la empresa está vulnerando derechos. Otro actor como el MINE, el de los trabajadores, que quiere estar con los trabajadores, pero siempre y cuando lo puso como condición que se cumpliera. O sea que ya tenemos 3 actores de los 8 que están pidiendo acceder a la información y a las pruebas documentales de que se está actuando de acuerdo a la ley y no se está vulnerando ningún tipo de derecho. Por supuesto que la minera, que fue la que fuimos allá, la minera dio sus argumentos, hizo que no tuvo tiempo de desarrollar, que creo que quería usar una tecnología nueva, pero sin mostrar pruebas. Hasta ahora no ha mostrado documentación. Si hay algo que hemos dicho que es importante en todo, escuchen esto, lo que es importante en todo proceso de ordenamiento es ver la base documental de que nos estamos basando. Si nosotros vamos a, supongamos, muchas de acá tienen bastante documentación normativa que ya existen. Entonces, no hay mejor cosa que en ese taller tener la base documental sobre la cual se está tomando la decisión. ¿Se entiende? O sea, nosotros tendríamos que haber tenido acá, o lo que fuera el taller que se esté organizando, mostrar, vamos a tomar la ley de la reserva. Él tenía que haber traído el estudio de 1984, que no sé qué mostraba del agua. Tenía que hacer unos gráficos muy fáciles, que son impresos, donde él, cuando tuviera que exponer, dice que se basa la documental. Ellos no han traído la documental. O sea que podríamos organizar, vamos a seguir teniendo la posición. El municipio, por supuesto, que está con la empresa en este caso, porque él ha metido la cuestión del desarrollo, no necesariamente todos los intendentes son así, no cristianicemos, porque no toda la gente está comprada y toda la gente es así. Pero por supuesto que Antonio toma una posición que termina el pro desarrollo. En general, si ustedes ven, de los 8 actores, 2 ya sin ver la documental, cosa que esto no es cuestión de escrito, si todos creemos, ¿no? Estos hechos no son cuestión de fe. Esto, acá no es cuestión de fe, sino que muchas veces ustedes van a ir a reunión y el intendente o el asesor legal, no el intendente, no, los pobres asesores legales que a veces habría que hacer estudiantes de los la ley número no sé cuánto, la no sé qué, la no sé qué, mostrarme la ley, mostrarme el texto, en qué artículo lo dice, ¿se entiende lo que estamos diciendo? Sí. ¿En qué artículo lo dice? Porque el asesor legal le tira 3 números, le barajan 3 cosas. Nosotros necesitamos que cuando lleguemos al taller de reunión, nos entreguen, junto con la programación, la base documental donde dice si tal cosa, resolución tanto, los artículos que se basan. Entonces, miren esto, hay 2 que sin mostrar nada, ya por supuesto que han tomado posición. La oposición, está muy claro, quiere el estudio pertinente, lo que nos suman, que sobre 8 autores, 4 piden ver la información y la documentación para tomar la decisión. Por lo cual uno podría llamar a una nueva sesión en que ustedes mismos internamente, la empresa tenga que mostrar, y sobre todo en el me apoyo en la Secretaría Minera, es un equilibrista. En la posición de equilibrista quedó bien, dijo venía el nombre del gobernador, que estaba ahí, qué sé yo, pero puso una
una palabra del derecho constitucional y de las convenciones internacionales que fue clara, que es el derecho de garantizar, proteger y promover. Entonces, si uno tiene que garantizar el derecho ambiental, está el derecho a la información a la hora de tomar una decisión. Entonces, tomando esta posición, tenemos 5 de los 3 actores que están pidiendo información, ya sea para el APA o ella para que por lo menos equilibre para un lado, para que por lo menos dé tranquilidad al gobernador o no sé quién, o se va a pedir que se podría resolver en varias instancias. Primero, internamente, que te genere una base documental, los informes, que sean los completos, lo que estemos contando. Un modo de resolución puede ser internamente. Otro modo de resolución, después voy a abrir a todo lo que se les ocurra, porque esto es creativo. ¿Qué quiere concluir? Si hay algo, creo que el compañero lo dijo, es la flexibilidad de las revisiones. Me acuerdo con el principio de la incertidumbre. Uno no tiene certezas. Si usted me dice, ¿esto cómo se puede acá? ¿Qué puede llegar a pasar en nivel de movilización? Los informes que van a tener, los recursos que se van a operar. ¿Se entiende la maquinaria, la sinergia que estos procesos políticos desencadenan? Uno no lo sabe, ¿se entiende? El autor va a tardar mucho, eso sí, lo digo, con ese paciente, es una tranquilidad, pero no quita tener los estudios y los equipos técnicos, porque eso sí da mucha tranquilidad. La información que ellos produzcan, también lo que ellos traigan. Porque nosotros tenemos que analizar y lo que ellos se comprometan, porque ¿qué te autorizaste, no te autorizaste en función a ellos? ¿Entiendes lo que estoy contando? ¿Quién valida las fuentes de cada uno? También eso, ¿qué fuentes se garantiza? Por eso le estoy contando. Primero fue una reunión documental interna en la que se ve si está flojo de papeles, cuál está, ellos tendrán contraposición y podemos hacer como un debate, un foro internamente y llamar una nueva sesión donde con darle un tiempo hay también, disculpe, todos los estudios. Hay más allá de la documental, es lo fáctico analizado científicamente, es decir, las pericias. Las pericias y la contrapericia. Decir, hay una pericia oficial y está la pericia de parte, es decir, el contralor. Por eso hay una compañera que se le ocurre decir, nosotros como municipio, estamos hablando de la oposición en este caso, queremos nuestra propia pericia independientemente del impacto ambiental. Usted puede, por ejemplo, en esa misma reunión, cuando el que coordina la mesa de Cuenca dice que ellos van a tener un informe, que ustedes van a tener otro informe, cuando mayor diversidad de fuentes podamos tener. Y el impacto que tenga toda la temática sobre la sociedad en general y la participación y la movilización que genere. Vamos, el ejercicio, como va a ser casi ya, ¿no? Le voy a contar que es como una película, un rodaje. Uno no sabe, ya le voy a dar para. También uno puede procesarlo después externamente. Una vez que uno tiene la base documental, podemos hacer una consulta, no audiencia pública porque eso no nos escucha nadie. La audiencia es algo, en eso sí le pido a los que ocupan cargos de lugares, hay que cualificar las herramientas de la democracia, enriquecerlas. No pensar que siguen siendo los proyectos así, o sea, están cerrados, ¿no? Entonces, también se pueden diseñar consultas, votaciones, etcétera, etcétera. Por supuesto, se encriptan todas, ¿no? Que sean de todos los residentes de la cuenca, los que gozan. Y también hay veces, en algunas cosas que tal cual usted dijo, se trae lo que se llama peritos expertos en la palabra. Es como usted arriba la de los glaciares, etc. En este foro usted invita a un investigador del CONICET, del Instituto Tanto, a los 4 de las direcciones. También, antes que tome decisiones este grupo y se nutra, poder traer expertos que den su opinión acotada acerca del asunto que se plantea. Bueno, para cerrar la dinámica, quiero felicitarlos a todos, especialmente a la presidenta, por haber, y a todos los que estuvieron, porque lo más difícil es a veces estar en estos ámbitos de una manera valiosa como relación humana, y veo que han establecido una buena comunicación, y que cada grupo digamos, no se han peleado, han estado de acuerdo, han podido llegar a definir cuál era la voz de cada grupo. Hubo compromiso, cada uno con su rol, digamos, de actor. Empatía, no
respeto muchísimo, recontra felicito, nadie le pegó a nadie, Todavía. no se han empujado, Tenemos tiempo. todavía. Vamos a ver qué pasa en la esquina. Y hubo cuidado tanto de ustedes como grupo comité, como también de la ciudadanía. No se usó la ciudadanía para promover una actividad que les diera conveniencia. Entonces, estos valores, estos códigos que hicimos al comienzo, son como mucho más importantes de lo que parece, porque construir, digamos, acciones participativas tiene que ver con esto de crecer como ciudadanos, formarnos como ciudadanos y como personas, un poco fue lo que dijo Ana Lucia. Ya me olvidé tu nombre. Bueno, yo cerraría y cerramos todo. Que digamos las consignas, por lo menos este trabajo. Esto cierra acá. Esto cierra. Podríamos seguirlo, porque no nos dan más los tiempos, pero bueno, llegamos en el juego de roles hasta donde nos permite el tiempo del taller. Si quieren brevemente una palabrita suelta que quieran aportar, un comentario, eso. Le pedimos una palabra por persona sobre qué, acuérdense que lanzamos con la programación, mírenla, la tienen ahí, por favor, volvamos a la hoja de ruta, diría, volvamos a la hoja de ruta que nos trajo Guille de Soto. Vamos a la hoja de ruta. que tengo que decir. Le pedimos cada uno. No, me encanta más el show, Vamos a la hoja de ruta, una palabra por persona que quisiera de los aprendizajes, de lo vivencial, que se lleva de este encuentro. Eso, para grabarlo. Vamos, que lo vamos copiando. Una hoja sola, una palabra sola, oral. Excelente. Excelente. Agradecer el conocimiento. Hola, palabra. Diverso. Diversante. Interesante, diverso. ¿Puedo hacer una idea para la próxima? Sí. ¿Van a volver con el equipo a volver? ¿No? La clase que viene es el mismo módulo de un equipo de la Universidad de Villa María. Unos muchachos bonitos. Empoderamiento. 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 ¿Qué están tomando? Interacción. Creativo. Divertido. Poco. Poco. Se quedó con sabor. Poco. Claro. Crecimiento. Sabiduría. Sabiduría. Idealista. Idealista. Ese poco de parate. Participativo. Participativo. Orden. Un orden. Qué bien. Articulación. Organización. Organización. Orden organizativa. ¿Qué? Expectativa. Expectativa. Ah, muy bien. Qué bueno. A ver si no nos seguimos nosotros. Expectativa. Estamos en trincheras. Expectativa. Está casi todo puesto. ¿Tiene alguna cosa más para el uno para Hay una. En el roleplay que se hizo, sentí que había muchos prejuicios. Hay autoridades políticas que no son así. Nosotros estamos en presencia de nuestra intendenta, de nuestro intendente María José Acuña, que está trabajando con el Foro Ambiental con el mismo objetivo, un área natural protegida. Entonces, en el roleplay vi mucha desinformación y muchos prejuicios. Si queremos trabajar en el ambiente y hacer un trabajo donde todos puedan participar, lo primero que tenemos que hacer es liberar nuestros prejuicios. Eso es una cosa muy buena lo que acaba de decir Perdón, el ejemplo este era una sátira de lo que ocurre Sátira. y de lo que Es un posicionamiento. Yo creo que hicimos una sátira de lo que los medios de comunicación también nos han vendido. Por eso queríamos poner en relevancia. Yo en la forma que representé tuve un jefe comunal que era exactamente así o peor, pero a su vez yo colaboré mucho con el intendente de
no que hizo un ordenamiento ejemplar. No que... Hay de todo en la línea del señor. Hay de todo. Sí, totalmente, los mitos. Cuando estábamos desarrollando el roleplay, ¿sí? Nosotros vivimos el año pasado la situación de volvernos a instalar el basural del Cruz del Eje, y fue así, fue así tal cual. Vino de parte del oficialismo que decirnos la maravilla que nos estábamos perdiendo, y una parte del Consejo Deliberante decíamos no la veíamos. ¡Qué gilazo! No tener instalar un basural. O sea, hay de todo.